Hola, muy buenos días. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y en su casa cuidándose. Bueno, le explico un poco acerca de esta invitación. He decidido en este tiempo de pandemia hacer un curso de filosofía montessoriana, pero para docentes que están interesados en este cambio de paradigma o que ya trabajan en este sistema. Y ha sido una experiencia, o está siendo una experiencia preciosa, porque como es virtual ya no hay frontera, no hay distancia, así que se han sumado gente de distintos países, como de Colombia, Venezuela, España, Cuba, Uruguay, Argentina, Perú, España, Francia y China también, por tener amigas allá. Y bueno, simplemente hoy día la frontera es la frontera del idioma, porque otras fronteras en lo virtual no hay. Así que todas las que hablan español se han sumado y es maravilloso. Hay muchas personas que se encuentran todos los jueves en la tarde y ahí trabajamos nuestra reflexión pedagógica. Y yo dije, yo tengo bastante talleres ya con los papitos, desde cómo hacerlo en casa, pero hoy en día más que nunca hay una colaboración maravillosa que se ha instalado entre padres y equipo educativo. Entonces, abrirle las puertas en el fondo de cuál es el bagaje pedagógico que hay detrás de esto, cuál es la historia de este método, de esta filosofía. Y yo sé que hay papás que están interesados porque hay papás que me han preguntado, me han pedido, así que están todos cordialmente invitados. Esa es la primera clase que va a contar un poquito de los objetivos del curso y ahí. Y yo voy a volver un poco atrás ahí. Los objetivos de este curso es reflexionar, investigar, revisar planteamiento filosófico, metodológico de la doctora, revisar y comprender el contexto histórico del movimiento en la escuela nueva y los distintos enfoques del constructivismo, profundizar en los distintos principios de la educación Montessori, entender esta forma particular de hacer disciplina, que es la normalización, los límites y las consecuencias, profundizar en lo postulado de la doctora Montessori, educar para la paz y la educación cósmica, desarrollar una visión actualizada del método y de la filosofía Montessori, revisando distintos autores que complementan y cuentan con una visión análoga, autotransformarnos para poder transformar nuestro espacio educativo en una organización que aprende. Vamos a escuchar esta científica porque es interesante lo que dice. En realidad fui científica. Me dediqué a la biología molecular durante más de 10 años. Hice la licenciatura, el doctorado, el postdoctorado, y a la medio del camino sentí que necesitaba otra cosa. Necesitaba hacer algo para acercar a más gente a este modo apasionante de mirar el mundo que es la ciencia. Así que decidí dejar mi carrera científica para dedicarme a la educación en ciencias. Trabajo con profesores y con chicos y organizo campamentos científicos. Las reglas del laboratorio son muy claras. Uno tiene una idea acerca de cómo es un determinado proceso y hace observaciones o experimentos para ver si la idea sirve. Si los resultados confirman lo que nosotros pensamos, entonces aceptamos la idea. Pero si los resultados contradicen esa idea, la descartamos. En otras palabras, si la evidencia nos dice que la idea no es correcta, tenemos que buscar otro camino. No importa cuán bella sea la idea, no importa cuán importante sea su autor, aceptar una idea como cierta depende de las evidencias que la respaldan. Y a la meditación, uno se mueve de un mundo a otro y empieza a ver las diferencias. Y una de las diferencias más grandes que noté es que ese uso sistemático, disciplinado y casi obsesivo que uno hace de las evidencias y que aprende en su formación científica, casi no existe en otros mundos. Es cierto que no toda la vida se basa en evidencias. Si buscamos un novio, no vamos a estar haciendo un análisis exhaustivo de las evidencias que respaldan a cada candidato. Tampoco vamos a decidir de qué club de fútbol hacernos hinchas basándonos en los resultados de los partidos de los últimos 20 años.
también para el mundo de nuestros afectos y de lo que es más privado y subjetivo, creo que no es suficiente en el mundo público, el que todos compartimos. Muchas veces las decisiones sobre qué hacer en política pública, por ejemplo en salud, educación, transporte o energía, se basan en opiniones, anécdotas, ideas, visiones, y no en evidencia sólida. Quiero contarles dos historias. Sudáfrica es uno de los países más afectados por la epidemia de SIDA. Sabemos desde hace muchos años que el virus HIV es el agente causante del SIDA. Sabemos también que una manera muy efectiva de combatirlo es usando medicamentos antirretrovirales como el AZT. Sin embargo, en 1999, en un pico de la epidemia, el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, negó que el HIV fuera el causante del SIDA y que estos medicamentos fueran efectivos. Él decía que el SIDA era causado por la pobreza, por problemas del sistema inmune, y sostenía en contra de todas las evidencias que la enfermedad se podía curar con ajo, jugo de limón y remolacha. Definió su política de salud basada en estas ideas. Entre los años 2000 y 2005 murieron en Sudáfrica unos 2 millones de personas por SIDA. Se estima que más o menos 400.000 personas, una de cada 5, podrían haberse salvado si el gobierno hubiera adoptado una política de salud basada en evidencias. Imaginemos 800 auditorios como este de muertos evitables. La segunda historia es diferente. El gobierno de Tanzania realizó una experiencia piloto buscando bajar la mortalidad infantil. Obtuvieron evidencias de que la malaria y otras enfermedades eran las principales causas de muerte en menores de 5 años. Entonces, ¿qué se podía hacer? En principio no podría pensar en muchas opciones. ¿Sí? Intuitivamente, quizás nos inclinaríamos por distribuir medicamentos contra la malaria o vacunar a niños. Pero los estudios mostraron que el mayor impacto se podía lograr mejorando los centros de salud de los pueblos y entrenando más médicos. Siguieron esta política. ¿Cuál fue el resultado? Entre los años 2000 y 2003, la mortalidad infantil descendió un 40%. 40% menos la mortalidad infantil en solo 3 años. ¿No vale la pena? Y aunque estos ejemplos puedan parecer extremos, muestran la misma que hay entre basar la política pública en evidencias y no hacerlo. Como en el laboratorio, no importa cuán importante sea el autor o cuán bella sea la solución al problema. Ese problema no se va a solucionar con una idea o con una intuición o con una opinión. Para poder tener una buena solución al problema, necesitamos tener en cuenta lo que nos dicen las evidencias. La realidad es que la política pública también depende de los recursos disponibles, de la historia, de las preferencias de la gente. Así que la evidencia no es lo único que hace falta para esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos impregnar de evidencias el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo podemos ir haciendo esta transición en la política pública? Como ciudadanos podemos hacer mucho para impulsar y acompañar este tipo de enfoque. Tenemos que tratar de saber qué funciona y qué no. Necesitamos políticas públicas que sean realmente efectivas. Claro que la urgencia de muchos de los problemas nos juega en contra. Esto lleva tiempo y recursos. Pero pensemos en la alternativa. Como vimos antes, actuar por intuición no es la respuesta. Entonces, abracemos la evidencia, subémosla a la política pública, porque eso es lo que hace la diferencia. Muchas gracias. Bueno, esta científica también tiene otra conferencia que se llama La Posverdad. Les invito a verlo también porque es interesante. Nosotros en educación, lo que ella dice y explica acá es tan certero, porque
yo no puedo o no puedo permitir, o los docentes tienen que entender que educar no puede ser solo en base a la intuición, porque la intuición a veces por emociones, por historia propia, por estado de ánimo, por lo que sea, porque más que personas somos historias. Si yo me baso para tomar decisiones educativas, pedagógicas, solo en las intuiciones, me voy a equivocar, porque la intuición tiene algo maravilloso, pero al mismo tiempo es ceguera. Así que yo tengo que sumar esta intuición que es muy valiosa, muy respetada hoy día, pero con la toma de evidencias. Entonces, lo que hacemos en Montessori es observar y tener un registro de observaciones, de hechos, donde uno trata que los hechos sean lo más objetivo posible, que son hechos, no puede haber cualificativo, no puede, sino que es realmente el acto en sí observado y como un testimonio frío, con cabeza fría, hecho en un registro de observación, porque siempre va a ser enfocado a, eh, yo diría, a mejorar el proceso del niño, que sea desde lo conductual o desde el proceso de aprendizaje propiamente tal. Así que es súper bonito esto del registro de observación en Montessori. Observar para juntar evidencias y de ahí con las evidencias le puedo sumar mi intuición porque conozco al niño, conozco su historia, y puedo empezar a tomar decisiones que son más certeras. Lo otro que hacemos, hay papás que van a decir, por eso, eh, trabajamos mucho el 1 a 1, entonces se llama entrevista a los papás, se habla con los papás, familia por familia, muy raras veces unimos más familias para resolver un conflicto de todo, sino que es el caso a caso. Y obviamente es más tiempo, pero es más eficiente, más efectivo, porque cada persona, cada niño es un mundo. Entonces, después de haber recogido las evidencias y después de conversar con los papás, que es más, ahí estamos más en el mundo de la intuición, ¿no es cierto? Más en el mundo de las emociones, se suma a este mundo frío de la observación de hechos y entre todos, entre este trabajo en equipo que está basado en el cariño que le tenemos al niño y en el afán de que mejore su proceso, vamos construyendo educación. Bueno, esto es un poco lo que vamos a tener en clase, ¿cierto? Pero vamos directamente a un poco lo que fue la vida de esta doctora María Montessori, que fue la primera doctora médico en Italia, una Italia del siglo XIX, entonces una Italia muy, muy machista que no aceptaba mujer en esta profesión, en esta carrera, digamos. Y bueno, como ella es mujer, no es un azar que ella termina en educación, porque primero la llevan a la salud pública dentro de un asilo para enfermos mentales, todos mezclados, adultos, niños, todo era realmente un desastre. Y, y María Montessori entonces empieza a ver a estos niños y le viene un anhelo grande de salvarlo y empieza como a educarlo dentro de sus limitaciones y se da cuenta que muchas de estas limitaciones vienen de su historia, de la falta de estímulo, de historia de abandono, etc. Y que no tenían capacidades, tenían lindas potencialidades, algunos más que otros obviamente, pero reconoce ahí en este grupo una diversidad y la empieza a atender. Después se va de este asilo y hace su primera casa de los niños, que ahí uno ve la foto. Voy a mover un poquito, no sé si se mueve después en la cápsula. Y ahí se ve ya un ambiente similar a lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no es cierto? Obviamente cambió mucho en todo este tiempo. Ya estamos este año a su natalicio 150. Y después a la izquierda ahí vemos una foto de la India, donde ella, lo vamos a ver después, ella pudo formar a muchas personas allá
y divulgar su metodología allá en la India, pero fue un dar y recibir muy importante porque en la India ella conoce esta cultura más oriental y de ahí sale esta educación cósmica o más holística, menos separatista de las disciplinas y es importante también y vamos a ver después en el transcurso del curso el porqué. Bueno, en la foto de la izquierda, bueno, que está a mi izquierda, es la foto del barrio San Lorenzo, donde ella hizo su primera casa de niños. Como lo ven, había un afán de acción social detrás de su iniciativa y sí se hace cargo de estos niños que están muy abandonados. Ella los llama los ciudadanos olvidados. Ahí en la foto del centro vemos a Mussolini celebrando la educación Montessori y visitando un centro de María Montessori, pero después él se transformó en fondo en un dictador fascista que está absolutamente ahí a la derecha, como brazo derecho en Italia de Hitler y de todo el movimiento nazismo en Europa contra los judíos. Entonces, ella conoció una guerra civil en España, las dos guerras mundiales, pero como adulta, la Segunda Guerra Mundial, la crisis social de los años 30 en Europa, Mussolini, que realmente ella tiene que abandonar su país porque cuando ella se da cuenta de todo este movimiento nazi, ella no puede educar para el movimiento nazi, entonces termina exiliada. Ahora hay que entender que ella se exilia de su país a los 64 años. Se arranca a la India bien tarde porque vuelve de la India como en el año 49 y muere 3 años después, ¿sí? Bueno, hay que pensar que fue una verdadera revolución en la educación y que no es solo María Montessori. Hay una época, una historia, este movimiento histórico es compartido por varios pedagogos, médicos también, psicólogos, psiquiatras, en fin. Tú tienes a De Colly, que De Colly es un belga, que es psiquiatra, que se interesa muchísimo al desarrollo del lenguaje, que es tan importante el lenguaje, porque el lenguaje es donde existimos los seres humanos, es lo que nos hace diferente, el estar construyendo conocimiento, vivencia, experiencias e intercambios de ideas a través del lenguaje marca la diferencia. Después uno tiene a Célestin Freinet, que es un francés, que él empieza a buscar en el niño la capacidad de asombro, la conexión más con la naturaleza, la conexión con la motivación, conectar al niño con el conocimiento. Y entonces él dice que el aprendizaje en el fondo tiene que ser más situado, más contextualizado, más conectado con la vida real de los niños y niñas, más conectado con su etapa de desarrollo. Después, el Stenhouse es súper importante él en la historia de la pedagogía, porque él lo que dice que, y ahí es muy análogo a lo que dice María Montessori, él dice que la investigación pedagógica la debería hacer cada docente en su contexto educativo, en su aula, porque en el fondo tiene que buscar respuestas, tiene que observar, ser un gran observador y investigar su propio contexto, para mejorar su propia práctica pedagógica. Entonces él instala desde el docente, empodera al docente para que se transforme en un investigador de la escuela o en la escuela. Y eso es súper importante porque la investigación que tiene que ver con la educación lo hacen psicólogos, lo hacen investigadores políticos, sociólogos, o lo hacen ya en educación superior. Y en Montessori hemos instalado eso de la reflexión pedagógica
pedagógica del acompañamiento docente, de la observación en el aula para buscar respuestas. Es súper importante, eso es crucial. Bueno, después tenemos a Freire, este brasilero que en el fondo lo que hace él es ver que puede, es como una suerte de una investigación de la sociedad que le lleva a una acción pedagógica para sacar de la miseria al ser humano, empoderarlo como ciudadano y por eso alfabetizarlo, ¿ya? Porque de nuevo, si estamos instalados en el lenguaje, tenemos que ser capaces de entender la sociedad en la cual vivimos y empoderarnos desde el conocimiento. Así que esta era la gran batalla de Freire. Y después, no es una persona, es un movimiento de renovación pedagógica que tiene que ver con la investigación del medio. Tiene que ver con, obviamente, ver las necesidades del medio, y ese es un movimiento que es una revolución de la educación, porque antes de esto, bueno, no hemos terminado con esta revolución, se darán cuenta, pero esta revolución pedagógica tiene que ver con no separar el conocimiento del mundo actual, no separar lo que aprendemos en el colegio, no separarlo de un contexto que hoy día es cada vez más global. Entonces vamos a ver autores como Noam Chomsky o como Edgar Morin, que dice cuáles son los saberes para el futuro. Y él determina 7 saberes del futuro y la UNESCO lo toma. Y él dice, hay que educar hoy día para la incertidumbre. Y por Dios, tiene 98 años y admiro que todavía, admiro su lucidez. El Noam Chomsky tiene 92 años, son viejitos los dos, pero son sabios. Noam Chomsky es un lingüista, entonces viajó por el mundo y vio la importancia de los idiomas, de los dialectos, porque el lenguaje es cultura, el lenguaje construye cultura. Y él habla de esta nueva colonización a través del lenguaje, pero tiene una visión que se vuelve muy crítica, pero que él también dice algo que es súper importante. Eduquemos a los niños, niñas y jóvenes para entender el mundo en el cual viven, el mundo en el cual le toca vivir. Y entonces María Montessori decía, educar para la vida, ¿sí? Después uno tiene a Dewey Kilpatrick, que es un discípulo del primero, que ellos es el aprendizaje en base a proyecto. ¿Por qué? Porque él dice que uno aprende y vuelve a un aprendizaje significativo a partir de la acción, a partir del hacer, ¿ya? Entonces ahí es súper importante también su aporte, y hoy día está tan de moda el aprendizaje en base a proyecto, y lo vienen diciendo desde el siglo pasado hasta tirado por el siglo XIX. Entonces, 4 pilares acá de esta revolución: niño como centro del proceso de aprendizaje, pedagogía activa y planes de trabajo. Es decir, cuando uno dice pedagogía activa, no es perderse en el hacer, sino que, como María Montessori decía, yo preparo un ambiente, planifico como docente, pero hay una pedagogía activa que permite que el niño se vuelva como centro de su proceso de aprendizaje, ¿ya? Así que no es al azar, no es hacer por hacer, es aprender. Después vienen los centros de interés, investigación del medio, que es súper importante esta cosa de conectar a los niños con el medio ambiente y buscar su motivación, su capacidad. Bueno, la capacidad de asombro la tiene, pero cómo dejarla bien despierta, su curiosidad bien despierta, su creatividad bien despierta. Y investigación-acción, que es no solo estar pegado en lo teórico, sino que buscar el equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Ya, esos son los autores que le expliqué todo antes, si quiere volver después, pero aquí, bueno, vamos a pasar Freire, lo escuchan después, están en la cápsula, ya, son como yo fui profundizando en cada uno de ellos. Ahora, 3 en 1. Nuestro cerebro es un cerebro triuno.
es súper bonito porque eso tiene que ver con nuestra evolución, tiene que ver con educación cósmica, ¿ya? La educación cósmica, lo van a ver después en este curso, es ciencias de la evolución, ¿ya? Entonces, nosotros hemos heredado un primer cerebro reptiliano que tiene que ver con todo lo fisiológico, con nuestra respiración, con nuestra digestión, con nuestra sensación de hambre, con el sueño, con la sed, en fin. Es como la primera necesidad es fisiológica de un ser vivo, en el fondo, ¿sí? Y esto se llama el cerebro reptiliano porque tiene una cosa muy instintiva que hemos heredado del mundo de los reptiles. Después viene nuestro cerebro límbico, que es el reconocer nuestras emociones, que no es, esto nos lleva ni un siglo de ponerle importancia a las emociones, y más nuevo aún el ponerle emoción al aprendizaje o ver lo importante de sumar las emociones a un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y esto del cerebro límbico en el fondo requiere del bienestar del reptiliano, porque si yo no estoy bien, si yo siento frío, si yo siento miedo, si yo no respiro bien, si yo tengo hambre, algo pasa a mi nivel emocional, que puedo sentir ansiedad, puedo tener angustia, puedo sentir emociones que parten de un malestar fisiológico, ¿ya? Entonces, cuando uno está en un salón de clase, por eso tiene que sentir que hay un buen clima, pero no solo por lo emocional, sino que el niño no tiene por qué sentir frío, por qué sentir hambre. Entonces, todo esto tiene que estar cubierto, estas primeras necesidades tienen que estar cubiertas. Incluso los profesores, los docentes en el mundo, cuando están en situación de guerra, de violencia en el entorno de la escuela, lo que han tenido éxito con la pedagogía son los que han sabido construir una suerte de burbuja y poder garantizar el bienestar de este grupo de niños para seguir con su proceso de aprendizaje. Un poco lo que vivimos hoy día. Si los niños están bien en su casa, si hay una armonía en la casa, el niño le va a hacer bien tener su rutina de aprendizaje y seguir con ella. Pero los dos primeros tienen que estar sin angustia, tranquilos, en armonía, en paz. ¿Ya? Esto es la parte como emocional. Tratemos que el niño no sienta ni angustia, ni miedo, ni ansiedad. No es que haya emociones malas. Yo si siento miedo, después yo también puedo hacer prueba de valentía. Yo puedo sentir tristeza, entonces yo puedo tomar conciencia de mi alegría y mi felicidad. Entonces, las emociones, lo hemos visto en el taller de padres, las emociones tienen que ser bien gestionadas y esta buena gestión de las emociones pasa por tomar conciencia de ella, empezar a aceptarla y después gestionarla, ¿ya? Y después, si lo límbico está tranquilo, lo reptiliano está cubierto, yo estoy así súper dispuesto por todo lo que tiene que ver con lo mental, lo cortical, el proceso de aprendizaje, digamos, desde lo cognitivo, ¿ya? Entonces es precioso porque es como procesamos lo humano a través del lenguaje, de la acción, de la convivencia, procesamos todos los pensamientos. Así que ella, bueno, hoy día la neurociencia viene a confirmar mucho de lo que ha dicho María Montessori, pero ¿por qué? Porque ella durante toda su vida ha hecho esta observación de la cual hablaba, que es una observación científica de las acciones de los niños y niñas, y ahí vislumbró que había que entender al ser fisiológico, emocional y racional. Eso es admirable, digamos, ¿sí? Después, hoy día, el autor o la autora
que yo voy sumando y que tiene una visión análoga a la doctora María Montessori, es Amanda Céspedes, que ella dice que hay que educar las emociones, que educar para las emociones, que educar las emociones es educar para la vida. Es tan importante como esto. Es como que una persona que sabe gestionar sus emociones tiene mucho más opciones de ser auténticamente feliz en la vida. Digo, yo siempre hablo de felicidad auténtica porque muchas veces uno habla del tener hoy día. Este sistema nos tiene loco por tener cosas. Que de ahí en este consumo loco voy a encontrar la felicidad. Yo no puedo ser feliz si tengo una citrola. ¿Cómo se te ocurre? Si yo tengo una citrola es porque la tengo de colección ahí, pero este centrarse en el tener hace mal al ser humano. Y tendríamos que gestionar nuestras emociones también para trabajar conscientemente las emociones, para darse cuenta que las emociones bien gestionadas nos van a llevar a una felicidad auténtica. Y eso tiene que ver con conciencia. El ser humano hoy, la gran lección de la pandemia es ganar en conciencia. Ganar en conciencia de sí mismo, porque si yo me conozco a mí mismo, puedo conocer al otro. Si yo no me conozco ni a mí mismo, ¿cómo voy a conocer al otro? Lo voy a prejuzgar, le voy a apelar, pero el aceptar al otro como un legítimo otro, como otro yo, eso tiene que pasar por un bienestar emocional mío, estar bien conmigo mismo. También ella apoya esto de rechazar en la sala de clase todo lo que tiene que ver con competencia entre los niños, porque lo que necesitan para aprender bien y para volver un aprendizaje más significativo es colaborar. Y una riqueza hoy día que también le hace mucha falta a la humanidad es ser más empático, sentir empatía por el otro distinto, sentir empatía por el otro distinto, por la diversidad, tanto cultural, sociocultural, socioeconómico, y toda la parte de las necesidades especiales que nuestra sociedad ha atendido poco, y también ser asertivo para no pasar a llevar al otro y no sentirse pasado a llevar. Entonces, ella habla de respeto, ella habla de confianza, ella habla de armonía para llegar a educar las emociones y educar para la vida. Así que Amanda Céspedes es una de nuestras aliadas en neurociencia hoy en día en Chile. La lectura que yo puedo recomendarle, que yo se la puedo mandar por email, pero es un ladrillo, ¿eh? Se llama La mente absorbente, El maestro investigador, y en película documental recomendado, Una vida dedicada a los niños, que es la historia de María Montessori, la historia de su vida. Es una película que está ya liberada en YouTube, y un reportaje que es bastante largo, hay que amar la educación para verlo, es La educación prohibida, que es lo único que yo podría criticar de este reportaje y que poco editado. ¿Ya? Así que los dejo, espero que les haya gustado esta primera clase, y los que se entusiasman, nos encontramos en una semana más con la segunda cápsula. No se olvide hacerme las reflexiones, compartir dudas, preguntas, para tener la respuesta e ir avanzando en esta coherencia que hemos logrado tan bien hoy en día y que no se puede perder.